de trance solo y es mi voz, Sandra, y comienzas a entablar conexión con Tálita. Te vas a mover cuando ya hayas entablado conexión, te mueves y me dices a dónde llegas. 1, 2 y 3. Ahora. Es una especie de holograma. Como si estuviera viendo a Talita en otro lugar y espacio dentro de algún tipo de laberinto. Ella está colocada en uno de los cuadros del laberinto en una posición como de búsqueda, como de encuentro. La veo consciente, pero como si no tuviera ella el control. Bien. Cabe hacer la anotación que cuando estaba haciendo conexión con ella, observo solamente como la cola de una serpiente, cascabel. Y en automático, cuando quiero conectar con el resto del cuerpo, me lleva a ese cubículo. Bien, ¿dónde notaste la cola de serpiente? Cuando estaba haciendo conexión hacia ella. ¿Te llegó una imagen? ¿Como un Ujú, flashazo? ujú. Ok. Bien, ¿y este laberinto se encuentra en un planeta? No, es una especie como de nave. Ok, Es una, mm, me llega a base interplanetaria. ok, una base. Y bien, entonces, Sandra, te vas a Mm, acercar, dime, ¿qué estás notando? eh, Arriba del espacio donde ella se encuentra hay una especie de un tubo conector en forma de media luna. Dentro de ese tubo observo un hombre, observo es humano y observo dos energías más hacia lo más profundo del túnel. Una es una pequeña y la otra al fondo es una mujer adulta. O sea que hay más, hay más copias físicas como Talita ahí, No, ¿no? la única que considero como Talita es la que está en el cubículo. Las otras tres que observo en el túnel no son ella. Pero son otras copias físicas que están ahí también como en la base. Sí. Digamos que no están en control, sino que están ahí contra su voluntad. ¿Algo así? Ujú. Sí, eso quería saber. Bien. Avanza un poco en la escena, Sandra, y me dices qué es lo que realiza Talita. Si es que está inmóvil o si ella tiene algún tipo de libertad de movimiento, si es que está en alguna actividad o si está ahí solamente como atrapada.
no se puede mover y cuando haces la pregunta, ella dice, me hace la observación de que te diga que no se puede mover. Ok, bien, ya te percibe entonces. Bien, te paras frente a ella y le preguntas si es que sabe en qué lugar está. Me dice que seguramente es una especie de laboratorio. Es lo que ella puede percibir. Pregúntale si ella sabe en qué momento ocurrió que la llevaran ahí, si lo recuerda o no. No lo tiene claro. Bueno, de todas formas vamos a ir a revisar, vamos a hacer la conexión con ese momento, Sandra. Bueno, a través de Talita conectas con ella y vas a regresar en el tiempo. Vas a regresar al instante exacto en el cual la copia física de Talita está siendo abducida y llevada hasta ese lugar. Bueno, regresas en el tiempo. 1, 2 y 3. Ahora, me dices a dónde llegas. Hay una especie de entidad con la cabeza muy grande en forma de martillo, como si fuera genética reptil. La cabeza la tiene en forma de martillo, los brazos pequeños pegados a su pecho, a su pectoral. La parte de abajo es más angosta y está observando a Talita mientras ella está acostada, durmiendo. En su casa. Sí, mm, cuando estoy llegando a la habitación de Talita, observo como si el cuerpo de ella se estuviera desdoblando, se estuviera separando. En el momento en el que esto ocurre, es como si el reptil estuviera atrayendo el cuerpo sutil de Talita y es succionada mediante, ambos son succionados en una especie de tubo. Bien, estás viendo el momento de la abducción entonces. Bien. Vamos a regresar un poco más en el tiempo, Sandra. Vas a regresar al momento en el que esta entidad tiene acceso al espacio de Talita. Te vas a concentrar en esta entidad y vas a regresar en el tiempo y vas a observar el momento en donde esta entidad conecta con Talita al punto de que puede abducirla. Me dices a dónde llegas. Te mueves, regresas en el tiempo ahora. Observo a Talita junto a su hija en una especie de plazuela. Es de día, mediodía. Ella se acerca no observo el género de la persona que se acerca, únicamente observo las manos de la persona, bueno, una de las manos. Es como si la señora le estuviera dando, mm, yo aquí observo una especie como de espora de color
crema blanca, blanquecina, algo así. Sin embargo, lo que observo energéticamente es como si ese artículo tuviera una especie de mineral de color verde con negro. Eso tiene la característica de disminuir la conciencia de Tálita y de la niña, como si hicieran una especie de pérdida de conocimiento y una especie de pequeña abducción, como si la estuviera creando un efecto de adormecimiento a ambas. Siento que la persona que está ahí, la que no se deja ver, no es humana. Utilizan el cuerpo de un humano para conectarse. Me dice la entidad que está en la mujer que me calle. Bien. Paralizas la escena, Sandra. Paralizas el evento y le ordenas a esta entidad que salga de esa persona. Me dice si es la misma entidad con cabeza como de martillo. O si es otra. Sí, sí. Es la misma, ok. Bien. Le vas a preguntar a esta entidad cómo se llama, Sandra. Mayetlat. Mayetlat. Bien. Me dejas con Mayetlat. Haz cambio 1, 2, 3. Ahora, Sandra. Mayetlat, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, primero que todo, eres, tienes genética reptil. ¿Eres Sí, un reptil? sí, Ok, perfecto. ¿Por qué le decías a Sandra que se callara? por inoportuna. Soplona. Bien. Frente a ti una pantalla. Observas a tal y tal línea de tiempo 2024 y me dices si es que tú estás hasta este presente teniendo el control de ella. Sí, Bien. pertenece. Ok. Esto que estamos observando es un sueño que tuvo. Ok. No, es un encuentro que se dio dentro de tercera dimensión y cuarta. ¿Por qué se representa de esta forma? En una plaza con una señora, con una mujer que les ofrece algo que implica como una especie de abducción. La forma en la que logramos conectar con los aspectos físicos, abducirlos de esa manera considerando un acto benevolente para el humano. Es la forma en la que utilizamos la tercera dimensión, aprovechándonos de la benevolencia del humano y un acto que podría ser característico de ustedes,
ser caritativos, el tomarse el tiempo para observar al otro, para conectar con el otro. Si colocamos a la especie en esa sencillez, en esa característica, mm, donde el humano que utilizamos es despojado con la función de aparentar, mm, ser desprovistos de algo. De esa manera existe el acercamiento de Talita y de su hija. Seguimos utilizando los mismos valores adyacentes a su sistema caritativo. Lo que ustedes lo manejan en una línea de empatía y amor. Bien. Talita, ¿sí o no? ¿Tú recuerdas haber vivido algo así ahora? ¿No? Ok. La única plaza en la que hemos estado yo y mi hija he coincidido que yo recuerde fue lo del piercing, ¿Cómo? Ah, el fue lo evento del del piercing. piercing. Y Ujú. estuviste en Sí, una había una plaza ahí. plaza, pero no había nadie más. Estábamos solo yo y ella después de salir de allí. Ok. Listo, Talita, gracias. Talita sintió que en ese momento como que se le repetía algo, como una especie de déjà vu. Quiere decir que se ha replicado experiencias de vida en vida de la misma forma. Es así. Es una recursividad. ¿Te aprovechaste de alguna recursividad de su vida, Mayetlat? Ignoro si esto ha sido algo recurrente. Sin embargo, si es lo recurrente es el acto en sí, más no los símbolos artificiales. Claro, no lo holográfico. Sí. ¿Qué pasó ahí en ese momento en el que estás tú ahí acercándote a Talita? El objetivo es influir sobre la parte cognitiva bloqueándola. Esto genera un dualismo en la parte cerebral de ambas, donde confluye lo surrealista con lo realista, no logrando identificar la parte real de lo surreal. Esto crea una confusión de líneas, una confusión de actos. Eso es la parte en la que aprovecho para seguir realizando y colocando imágenes que alteren al aspecto físico, ¿Quién quiere para que no decir? tengan la capacidad de identificar lo que sucede en la realidad y lo que sucede mientras intentan conciliar el sueño. Claro, si despojamos de las vestimentas a esta experiencia, en realidad contiene los mismos elementos emocionales, recursivos que percibió Talita en la experiencia del piercing. Exacto. ¿Y por qué se expresa de manera tan distinta? Se genera justamente con esa intención de crear la confusión y el dualismo. No puedo permitir que pueda ella enlazar un evento con el otro.
Esto es un detalle importante, quiere decir que tienen la capacidad de grabar en la memoria celular la experiencia de manera distorsionada o de manera levemente distinta para que incluso la persona en su propia indagación no dé con el evento exacto. Para que exista una vagación mental. Por eso es un grave error dejar el aspecto subjetivo de la información que emerge desde el subconsciente de lado, porque lo objetivo es lo que siente la persona, pero en el fondo lo que se va a grabar puede llegar a estar en algún punto distorsionado, por lo tanto, en lo tangible, en lo gráfico, por eso varía tanto muchas veces la información. Sí, Ustedes tienen esa cualidad, sí. pero sin embargo, si se despojan de las vestimentas, las experiencias, nos damos cuenta que en el fondo la sensación, el medio, la tónica del asunto y los elementos en detalles energéticos, eso es lo que prevalece y eso es lo que no pueden modificar. Sí. ¿Ese centro de piercing te pertenece o le pertenece a tu facción? Hay 3 lugares de ahí que me pertenecen. No solo ese. No, Bien, y bueno, es normal, atienden a público y, y montan todo para que puedan trabajar sobre cada una de las personas que llega ahí a realizar algún trabajo por voluntad salen propia. contentos. Salen contentos al obtener e irse con lo que desean. Bien, quiero detenerme un momento en este detalle que hablábamos recién. ¿Cómo es que ustedes logran? Porque la hipnosis regresiva lo que nos permite es acceder a la memoria celular. Eso está claro. Ah, pero, ¿cómo es que ustedes logran alterar esa grabación para que después el recuerdo de un evento no coincida? Esto en términos de memoria y olvido, en términos cognitivos, es muy conocido, en términos psicológicos, que la memoria nunca recuerda de la misma forma. Pero, pero no me había tocado abordar este punto en específico. ¿Cómo es que ustedes logran alterar ese momento exacto en el que la persona está viviendo algo y que se está grabando en la memoria celular y que se graba de una manera alterada a la cual solo se puede acceder de manera subjetiva, porque eso nos permite acceder al núcleo de la experiencia, a lo sensitivo, a lo sensible, a lo sintiente, a los elementos más fundamentales de la experiencia, más allá de lo visual, más allá de lo aparente. Aprovechamos la ambivalencia mental del aspecto humano. Esto tiene la capacidad de recrear diferentes eventos en diferentes líneas de tiempo. Lo que ustedes pueden experimentar en el aspecto físico como una extrapolaridad o una fractalización de la misma mente. Eso es lo que en sentido subjetivo está sucediendo. En un sentido más sutil es lo que sucede. Así como ustedes poseen la capacidad de fragmentarse en diferentes líneas de tiempo, el cerebro también tiene la capacidad de hacerlo. En el momento en el que ustedes se permiten justamente esta fractalización, utilizamos el factor cerebral para que cada una de esas fractalizaciones
tenga un sostenimiento mental. Por eso es que surge la esquizofrenia y surgen aquellas enfermedades en donde el aspecto físico puede verse multiplicado en diferentes líneas de tiempo con diferentes personalidades. Básicamente una utilización inteligente de lo que implica la naturaleza reptil en nosotros. Sí, Esa es la naturaleza. Y básicamente son, son distintos programas dentro de un mismo sistema, lo que estás diciendo. sí, Es la programación de distintos códigos dentro de un mismo sistema, que somos exacto. nosotros. Bien, puedo entenderlo. Puedo entenderlo porque esto es muy común, muy común. Y hasta cierto punto es entendido, pero no del todo. De No, alguna forma no es estamos, fácil comprenderlo. sí, sí, no es fácil poder desvestir la experiencia, sacar la distorsión de la experiencia para poder llegar al centro, al núcleo de la experiencia, que básicamente es lo que se siente. Es eh, el contexto más sutil, más íntimo de la experiencia, el cual ustedes pueden disfrazar de distintas formas, para cubrirse, para ocultarse, para confundir, para engañar, ¿sí o no? Sí, Bien, eh, deduzco que por mucho que Talita se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí, tienen mezclado un aspecto espiritual con lo que hacen ahí. Con eso no podemos negar que otorgan un gran poder, un poder distinto a la práctica. Era poner un simple piercing, pero lo transformaron en todo un ritual literal. Y deduzco que a pesar de que se dieron cuenta y que abortaron el proceso y que anularon el proceso antes de realizarse y salieron de ahí, eh, el tema del documento firmado, ustedes se quedaron con eso. Es el vector, ¿sí o no? sí, el consentimiento ya está implícito. Y eso fue algo que no pudo revocar. No se lo permitieron, de hecho, porque sí lo intentó. No, sigue activo. Por eso es que la persona que le atiende no pone ningún tipo de rechazo, no pone ningún tipo de peros a cancelar el asunto, no pone ningún tipo, al contrario, lo trata muy bien, le dice no hay problema, la respeto, Como si respetamos su nada hubiera decisión. pasado. Exacto, porque en realidad lo que importa ya lo tienes. Exacto. Y de esa forma engañas a todas las personas que pasan por ahí. No todas las personas tienen la información que posees. Lo ven como simple contrato. Bien. Sin embargo, están las dos caras de la moneda, Mayetlat. O sea, en ningún momento te imaginaste de que en realidad toda esa infraestructura que tienes montada ahí, que Talita lo percibía como una gran infraestructura, no vale la pena ir a revisarla, entendemos lo que hacen. Eh, Al final terminaría siendo la visita de Talita una trampa para ti, en el cual te pone a ti en una posición incómoda, porque te pone en una posición en la cual permites que tanto ella como su hija ilustren eh, un evento de esta magnitud para ellas, que ha significado un gran aprendizaje. Mm, Eres consciente de eso, ¿no? Hasta este momento. Ni siquiera se lo cuestiona en este punto. Opuesto, No. totalmente opuesto al- a las intenciones de ustedes. Mm, mm. Su único deseo es revocar el contrato.
Sin embargo, las circunstancias no son activadas por ti. Talita venía en un proceso de aprendizaje, en un proceso de formación particular en el cual las cosas se alinean para llegar a este tipo de aprendizajes. Si no, el humano no aprende. Ujú. Simplemente fuiste una ficha más en el proceso de aprendizaje de Talita, Mayetlat. Mm. Como todos ustedes y como todos ustedes en el proceso de cualquier persona que tiene esta información. Se vuelven simplemente una ficha en el tablero y ya. Si el humano aprovecha la información, como lo indicas, únicamente somos esa ficha de aprendizaje para aquellos aspectos físicos que ni siquiera tienen el conocimiento ni la labor para analizar las situaciones que conlleva su vida diaria. No somos una ficha de aprendizaje, somos su vía y su camino de seguimiento. El humano siempre tiene a dejarse llevar, no a detenerse para analizar. Ahora incluso dentro de su era utilizan a diestra y siniestra esa frase de fluir hacia su propia perdición, hacia su propio yugo. El sometimiento físico y emocional implícito en esa frase no es analizada por el aspecto físico. Cada uno de los conceptos que podrían ser de utilidad para el humano tiene su opuesto distorsionado por ustedes, en el cual A ustedes se favor de benefician. nosotros, Ajá, sí. claro que sí. Todo tiene sus dos caras. ¿Tienes algo que ver con el sueño que ella tiene del esposo poseído? Sí, Tomaste al esposo. sí. Bien, no pasa mucho tiempo en donde ya su esposo comienza a tener un cambio de comportamiento y empieza a ser agresivo en cuarta, Sí. en la relación de sus copias físicas. Mm. Bien. Eh, el sueño en donde le dicen duerme, ¿eras tú? También es por mí. Y el sueño que tiene con su madre y que después su madre le dice tienes que volver a lo que eras antes. ¿Es parte de la influencia tuya también? No, ¿De alguna entidad de tu facción? sí, de Yakla, Ya, claro. la entidad de la niña, ¿De qué niña? de su hija. Ah, es la entidad que está a cargo de su hija Sí, en este momento. También tienen al hijo entonces. sí, Eh, todos los que más o menos están conscientes de la información en la casa de Talita se dieron cuenta. sí. Sí, Talita. Mi padre y mi hermano también. Ellos han sido tomados con anterioridad. Bien.
Le has dado mucho que aprender a Tálita estos últimos 3 meses, al punto que ella lo siente como una escuela intensiva de 3 meses, en donde ha podido incluso llegar a un nivel de propiocepción, a un nivel de desarrollo cognitivo que la tiene hasta sorprendida. La tiene sorprendida de cuánto puede verse a sí misma, ver esa parte que se oculta, ver esa parte que no se deja ver esa parte que hace todo lo posible por no ser evaluada, por no ser, por no pasar al aspecto consciente. Y ha sido parte de ese proceso, Mayetla, al punto de que desde este punto de vista podríamos decir que caíste en una trampa al aceptar a Talita y al quedarte con sus documentos. Así es como se concluye desde este conocimiento. Así es como concluye el humano desde esta información. Así es como construye la realidad y cómo construye el propio futuro la persona a partir del paso siguiente, a partir de la conclusión siguiente, a partir de la resolución siguiente. Era un factor que no estaba considerado. Es muy difícil que alguien de tu raza o de tu dimensión pueda llegar a considerar esto. Ocurre en ocasiones, por lo general jerarquías muy fuertes, tienen milenarias, eh, pero lo normal es que no ocurra. Son solo excepciones. Si no te lo ilustro yo, no tienes cómo notarlo, ¿sí o no? Exacto. Y eso implica una de las limitaciones de ustedes también. Poder conversar con ustedes tiene esa ventaja. De mi parte, puedo ir entendiendo la naturaleza de ustedes. El ápice de la conexión radica en obtener el consentimiento del aspecto físico, con la finalidad de manipularlo en su línea de tiempo o manipularlo en las subsecuentes líneas de tiempo. Lo único que necesitamos es el consentimiento para abducir en el momento en el que nosotros necesitemos y las veces que necesitemos. Sí, eso queda muy claro, queda muy claro. Sí. Talita. Eso fue hace solo 24 horas, Diego. Hace justos 25 horas quizás. Antes mismo de haber conectado contigo, o sea, de haber contactado contigo. O sea, yo ya había contactado contigo antes de que ocurriera eso. Uh-huh. Pero en cuarta no hay tiempo. Observas el efecto de justamente las fractalizaciones. Le dice fractalización, pero en realidad no hay tiempo. No estoy hablando sobre el acto en sí. Nadie me ha preguntado el momento en el que conecto contigo. Tu mente se encuentra y sigue fractalizada y no encuentra el objetivo o el punto de enlace conmigo. Sigues, sigues estado, sigues estando en un evento que para ti representó una singularidad, mas sin embargo no estás en el evento que representó la conectividad. Y eso, ¿cuál es la diferencia para ti? Ella se encuentra únicamente obteniendo la información
como si el punto de enlace hubiera sido el evento al que hace referencia tu auxiliar, mas no están preguntándome sobre el evento en donde se hace la conexión conmigo. De hecho, esa fue la pregunta, de llegar al punto en donde se genera la conexión. Y por eso es que también tiene que emerger en algún punto esa información. No es Mm, sencillo, hay que indagar, hay que ir poco a poco. Entonces continúa poco a poco. Porque de hecho, cosa que te iba a preguntar, dices que el padre y el hermano fueron tomados desde antes del Sí, evento. Y, y eso también es irrelevante. Pero cabe dentro de esta orquestación que está generando Tálita. sí. Me vas a llevar entonces a ese momento de conectividad que mencionas. Regresa en el tiempo. Cuando estés ahí en ese momento me lo dices. Mm, ya, ¿En dónde estamos? en una Talita? reunión familiar. Bien. Me dejas con Sandra. Haz cambio. Ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. ¿Dónde estás? ¿Dónde llegaste? Observo 4 personas. Es Talita, su esposo y sus hijos. Bien. ¿Dónde están? A Talita la observo, bueno, de hecho a toda la familia la observo en un estado tranquilo. Sin embargo, hay una energía circundando a ella, como todavía no haciendo conexión ni enlace, pero estando presente ahí en casa. En, Talita puede sentir la energía o la presencia, pero como no la ha afectado, es como si ella pues tampoco realizara un acto de, de reconocimiento. ¿Cuánto tiempo, línea de tiempo del holograma? ¿Cuánto tiempo atrás? 4 meses atrás. Antes de la intervención que tuvo Talita en ese momento. Ujú. Bien. eh, claro. Y lo que la entidad me está mostrando es que justamente es como si ella hubiera estado observando la dinámica familiar, observando las conexiones emocionales, incluso como observando engramas que se conecten entre uno y el otro. Y hay 2 engramas fuertes en Talita que corresponden al padre y al hermano. Em, Únicamente lo está haciendo con esa finalidad de como obteniendo la información. Bien.
Claro, solamente hay un acercamiento a partir de los familiares y como no era un tema consciente en ese momento, ni siquiera era algo que abordar. Sí, es algo que no le había afectado directamente. Exacto. Dime, Talita. 4 meses atrás fue antes de la sesión de noviembre, porque el 25 de noviembre tuvimos una sesión. Eso fue hace Sí, 3. sí, eso es lo que decía, antes de la intervención. El tema está en que, esto yo lo he comentado muchas veces, Talita, tema que no se aborda como punto específico, ¿cómo se aborda? Por eso muchas veces es mejor menos temáticas, pero más en detalles, más rica en detalles, porque el subconsciente es un océano. Entonces, algo que Subconsciente. quedó pendiente de que no se hizo en noviembre. No, No porque no eras al consciente de eso, no fue un punto a tratar. Ok. la entidad que está ahí en abordamiento contigo, o sea, como en vigilia de ti, únicamente está obteniendo datos de la dinámica, podríamos decirlo, psicosomática de la dinámica familiar, pero no hay un enlace directo contigo porque no hay una repercusión en ti. Cuando él me lleva a este evento es porque está conectado a tu papá y a tu hermano, pero de una manera indirecta. Esto para ti, Talita, cuando se realiza una intervención, tienes que asegurarte de que vayan la máxima cantidad de detalles posibles, temporales, ordenamientos cronológicos, por ejemplo, cosas así. Y por supuesto, hay casos en los que ni siquiera entidades se han eliminado solo porque la persona ha omitido una información específica. No se observa simplemente, porque lo que podemos observar es todo aquello de lo que la persona es consciente. Por eso, en los textos de requerimientos que yo doy, dice explícitamente que la persona tiene que ser consciente de su problemática. O sea que vamos a resolver las problemáticas de las cuales la persona sea consciente, porque así Entonces, es por esto. eso yo sentía que me faltaban conexiones, porque yo te comenté que yo sentí realmente que faltaba como, Ujú. es como si hubiera una vía, pero faltaba un trozo para completarla. Puede ser eso, puede ser eso, porque esto lo notaste después, en retrospectiva lo notas. ¿No? En retrospectivas notas que algo, pero lo notas en retrospectiva y teniendo esta información, o sea, esta información también es clave para que tú puedas unir también en retrospectiva todo lo que te ha pasado. O sea, Entonces, eh, por eso tuve dolores de cabeza durante casi 20 días. posiblemente, posiblemente. ¿Por qué, Mayetlat, por qué eran esos dolores de cabeza? ¿Hago cambio? ¿Cómo? ¿Hago Ah, cambio? sí, Sandra, haz cambio con Mayetlat. Ahora, Mayetlat, ¿me escuchas? Sí, Esos dolores de cabeza que sintió Talita, ¿a qué se debían? justamente a la frecuencia que se estaba emitiendo por parte de padre y hermano. De la forma en la que se fragmenta y se disocia a ella misma. O sea que básicamente lo que estamos observando es un proceso sutil de acercamiento de tu parte a Talita, un acercamiento que termina por concluirse hace 24 horas atrás, se termina por concretar realmente, ¿es así? Sí, Y estaríamos hablando de que tu plan no duró ni siquiera más de un día. depende de la perspectiva donde lo veas. Ajá. Nosotros estamos en este aquí y ahora, En que 4 sepa. meses he podido interceptar a todos los miembros de la familia y a cada uno de ellos los Claro, he alterado de una manera directa. exacto, esa es la ventaja que tienen ustedes, por eso es tan complicado, ¿no? Por eso es tan complicado este asunto, porque ustedes tienen la ventaja del tiempo.
Ustedes tienen esa ventaja del tiempo, ¿no? Claro que sí. Eso nos queda claro y Sí, es algo que tenemos que asumir. Ustedes en una fracción de segundo pueden hacer infinitas cosas. sí. Bien. Interesante, interesante el tema. El Porque objetivo de manipular de esta manera a todo un sistema familiar es que ninguna de las alteraciones tengan un punto de enlace, un punto de inflexión en donde se realice una igualdad en condiciones. Cada uno de ellos debe de tener ciertos cambios y ciertas características con la finalidad de que no exista una notoriedad. Todos lo abordarán de manera diferente y desde una sección diferente. ¿y cómo lo explicarías desde tu punto de vista todo este desarrollo cognitivo acelerado que ha tenido Tálita para poder percibirse a sí misma con mucha mayor claridad? Para darse cuenta Como a ya cada momento también de lo que estaba pasando. la ¿Me propiocepción de repites? su ¿M- genética reptil ¿Me, re- dominando. me repites? Sí, ella lo podría resumir como la propiocepción de su genética reptil dominando. Sí, pero ese es el efecto. El efecto es que ella termine por percibir muchos más puntos en donde la genética reptil domina, que es parte del proceso. Todos nos vamos dando cuenta y todos vamos poco a poco desprogramando esa parte. Pero yo me refiero a la causa, a por qué ella llega a un punto de desarrollo cognitivo que le sorprende incluso a ella misma. Es el mismo conocimiento de ella misma. Por eso lo resumo así. ¿Cómo es que tu influencia puede haber generado este avance particular? Mi influencia no generó ese avance. Es el conocimiento de ella misma lo que generó el avance. El haber estudiado de manera minuciosa lo que es la genética reptiles, lo que ha permitido que ella avance. Pero han sido los efectos de tu influencia lo que ha hecho que ella ponga atención en esos detalles. Mm, Sin embargo, no tengo la seguridad de que mm, el decirte o afirmarte que ha sido mi forma de conducirme lo que la ha llevado a eso sería como sabotearme a mí mismo. Al menos no fue tu intención. No, Claro que no. Bien. Bien, Mayetlat. ¿Quién te puso a cargo de Talita? trabajo por mi propia cuenta. Bien. Yo dirijo y conduzco entidades, pero no tengo a nadie que me dirija. Sí, es muy normal luego de que se eliminan tantas jerarquías que muchos quedan ahí como mandos medios intentando sobrevivir, básicamente. Mm, Eso se ve mucho últimamente. Bien, Mayetlat, ¿cómo se llama tu planeta principal? ¿O vives solo acá, en el holograma? ¿Cómo es? Obvious, sistema planetario.
sistema planetario Ovius. ¿Y tu planeta principal? Krat. Krat. Bien. Me dejas con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Te vas a mover, Mayetlat te lleva hasta el sistema planetario Ovius, a su planeta principal, Krat. Cuando estés ahí junto a él, me lo dices. Te mueves ahora. Ya digo. Bien. Descríbeme cómo es, cómo lo observas. Es un sistema de 7 planetas. El planeta al que él nombra es como si fuera dentro de una nebulosa. En la parte central medular del planeta es rocoso, de un color grisáceo. No se observan otros minerales, ni vegetación, ni alguna otra. Se nota como más, mm, ¿cómo decirlo? Más desértico. Ok. Bien, Sandra, le preguntas a Mayetlat cuántas entidades tiene bajo su control. Cifra exacta. 1.372.000. ¿Cuántos humanos luz atrapados? 9.472. Aspectos físicos. 32.731. Bien. Le ordenas que haga un llamado a todas sus bestias. Le obedecen y comienzan a llegar ahí hasta el planeta. Sandra, a la medida que van llegando, van quedando completamente paralizadas. Cuando sientas que hayan llegado todas, me lo dices. Ya digo. Bien, Sandra, observas que le preguntas si es que alcanzó a atender a los humanos luz, de Tálita y su familia, De 4 nada más. de su núcleo. Sí. Ok. Observas que Seluniax aparece en el lugar y se para frente a Talix, que es el humano luz de Talita. Comienza a desconectar. Sí, Seluniac se para frente al humano luz y comienza a desconectarlo. Elimina la barrera en donde están los humanos luz. Todos están contenidos, o los divide más bien una barrera de cristal. Listo. Bien. Todos los humanos luz desconectados, liberados. Están terminando de ser desconectados. Listo, Diego. Continúa con los aspectos físicos, Sandra. Listo. Bien. Procede con la eliminación de esta facción. Entidades, información, tecnología, sistema planetario.
todo lo que implica esta facción, incluyendo a Mayetlat. Cuando sientas que haya desaparecido absolutamente todo, me lo dices. Estás limpio. Bien, Sandra. Observas que los humanos luz recuperan los aspectos físicos desencarnados y los llevan a quinta dimensión. Listo, Diego. Bien, el resto de humanos luz desaparecen del lugar. Te paras frente a Talita, Sandra, línea de tiempo actual. Cuando la estés observando me lo dices. Listo. Bien, le preguntas cómo se siente. Se siente en armonía. Bien, de todas formas, observas que Talix la deja en óptimas condiciones, revisa que no vaya a tener algo ahí, algo que no le pertenezca a su cuerpo. Eleva su rango frecuencial. Listo, Diego. Observa que Talix le explica a la copia física de Talita que cuando ocurren circunstancias que requieren su atención y la resolución, debe tomar el camino opuesto a lo que está haciendo. No debe irse de su cuerpo, sino que debe ingresar más en su aspecto físico, que la materialidad no es un problema. El aquí es necesario. Me dice si es que lo entiende. Está tratando de comprenderlo, como de asimilarlo y darle un contexto completo. Bien. Ujú. Dice que lo entiende. Bien. Observa su núcleo familiar. Aparece en el lugar. Hijo, hija y esposo. Ajá. Bien. Observas que los humanos luz hacen lo mismo. Se aseguran de que estén en óptimas condiciones. ¿Quién más vive contigo, Talita? Yo, mi marido, nuestros 2 hijos, mi padre, mi madre y mi hermano. No todo el tiempo porque él trabaja en otro país, pero como no tiene casa aquí, pues se queda aquí cuando viene. Ellos ya habían sido desconectados antes. Todos juntos Ok, y ahora otra vale, vez todos juntos. vale. Entonces aparecen también los miembros de su familia, los que viven con ella. Ya, Padre, Diego. madre y hermano. Bien, lo mismo. Quedan en óptimas condiciones, ingresan en ellos y cuando estén listos desaparecen del lugar. Bien, queda solo ahí con Talita. Ujú. Bien, a través de Talita, Talix conecta con su tía Lucía que falleció y la llama. Me dice en qué condiciones llega al lugar.
Se hace presente, no solamente como desencarnada, no está conectada. ¿Cómo me No explicas está ni mejor? conectada, no está ni conectada a una entidad, ni conectada con su mano luz. Ok. Entonces observas que Talix eleva su rango frecuencial, la deja en un estado de quinta dimensión e inmediatamente aparece su mano luz ahí, junto a ella. Ya, el humano luz se integra a ella. Bien, y pasan a quinta dimensión. Se abre un portal, observas qué pasa y cuando pasa, luego se cierra el portal. Ok. Listo, Diego. Bien, Sandra, me deja hablar con Talix. Haz cambio ahora, Sandra. Talix, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Diego. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? En óptimas condiciones, gracias. Muy bien. Interesante información. Han aparecido bastantes detalles importantes que pueden ser de mucha ayuda para Tálita, para su proceso, para su comprensión, para profundizar no solo en su información personal, sino en darle un sentido también a la información de las intervenciones que ella tiene, entender cómo funcionan las intervenciones, cuáles son las cosas importantes también al momento de abordar una intervención, eh, sobre todo los aspectos subjetivos de las intervenciones, los aspectos de evitar omitir informaciones que son limitaciones de este tipo de práctica que se va a encontrar con esto en cualquier lugar. Y esto le permite a ella también entender mucho mejor el tipo de terapia que está decidiendo tomar. Sí, En la hipnosis regresiva, en la exploración del subconsciente, no es tan sencilla, no es generalizable, por decirlo de alguna forma. sí. Muy bien. Eh, quería conversar esto porque de alguna forma yo entiendo que las entidades no están capacitadas para comprender su rol con nosotros, con nuestra formación. Entonces se lo pregunté a Mayetla, te lo quería preguntar también a ti. eh, ¿Cómo es que esta intervención o esta interacción, vamos a decir, ¿no? Cambiando el concepto un poco, esta interacción con lo reptil que tuvo Talita en esta ocasión, logró catalizar tanto, logró impulsar tanto su desarrollo cognitivo para poder comenzar a percibirse ella con mucha más claridad, con mucha más lucidez? Así es. Cada uno de los eventos que han ocurrido en su ámbito eh, ha tenido por parte de ella la capacidad de integrarlo a la información justo que ya tiene y sostiene. No únicamente es recibir la información con la finalidad de tener un conocimiento, sino radica en algo más que es el sostener esa información para que en el momento en el que haya una influencia que dirija ya sea al aspecto físico o a su aspecto emocional o al aspecto energético, ella pueda diferenciarlo y justo mantener las bases que puedan sostener que hay algo que no está siendo, que no sigue con la línea natural de su genética luz. Eso es importante mencionarlo. Y es importante hacérselo notar que en efecto está realizando un trabajo que implica el conocimiento de ella misma. Exacto, cuando se trata de la intención y la disposición mental de formarnos y de aprender de nosotros mismos, ahí es donde debemos asumir que el potencial luz, el código luz, siempre está detrás de la determinación de todas estas circunstancias, incluso
esta interacción con cuarta dimensión y con sus entidades, está actuando esa inteligencia luz de fondo para nuestra formación. Debemos considerarlo, debemos asumir que eso está actuando de fondo siempre. Así es, sin embargo, es importante la mención justamente de mantener firmes las bases. De no olvidarse de eso, de no Sí, olvidarse de que la luz está actuando, y así que, es. y que por supuesto, digamos, si hay alguna problemática, si hay algo que se reitera, eh, somos nosotros como alumnos en este sentido los que no estamos aprendiendo, los que necesitamos más tiempo, los que necesitamos un nuevo ejemplo, una nueva forma de abordarlo, una recursividad o una repetición del evento una y otra vez hasta, como se dice, hasta que uno aprende porque aprende. Sí, Y ese nivel de aprendizaje podría ser, en la medida del esquema mental, de la información que tenemos, podría venir de la manera más suave, más didáctica, más amorosa, o necesariamente forzada, forzosa, difícil, que nos haga reaccionar, que nos saque de un estado de adormecimiento, que nos saque de un estado de comodidad, de un estado de, de- de estancamiento. así es. Creo que todo radica en el conocimiento de uno mismo. Cuando uno tiene el suficiente conocimiento sobre em, ambas energías que lo poseen, es mucho más maleable la forma en la que puede identificar su propio mecanismo. En este sentido, históricamente ha sido muy rico, muy sencillo entender que tenemos una luz, que tenemos algo bonito en nosotros. Lo difícil es mirar la otra cara y la resistencia cognitiva a poder percibir que en realidad todos somos reptiles igual y que tenemos que aceptar que esa naturaleza está en nosotros y que tenemos que evaluarla y que tenemos que entender que es un aspecto antagónico a nuestro deseo, antagónico a nuestro ímpetu, a nuestro espíritu, pero que está ahí y hay que evaluarlo y hay que conocerlo a la perfección. Y no ocurre sino hasta que se va alcanzando un desarrollo cognitivo más o menos gradual o más o menos intenso en alguna ocasión, como le ha ocurrido a Talita en este momento, Sí, en donde ni ella misma se explica cómo es que ese potencial reptil en ella puede llegar a ser tan reptil. Y lo que yo le decía en la entrevista, o sea, muchas veces se tiende a subestimar ese aspecto, yo lo repito mucho. Está ese aspecto reptil, si no lo están viendo, es un problema. Si no está ahí a la vista, bajo observación, bajo evaluación, es un problema. Falta indagar más, porque debería notarse como tal. ¿Para qué? Para que podamos evaluarlo y para que podamos entender cuál es el lado opuesto de esa naturaleza. sí. Porque es a partir del potencial Justo de esa esa medida, naturaleza. Sí, exacto, continúa. exacto. Justo es a partir de esa medida lo que puede ayudarte a diferenciar o a entender la polaridad de una y de otra. Básicamente accedemos al potencial luz a partir del entendimiento de ese otro potencial. Así es. Bien. Eh, el tema de los desdoblamientos, disociaciones e incluso casi hasta desmayos que está percibiendo Talita en distintas ocasiones, ¿a qué se debía? ¿A qué se debe? Justamente cuando el aspecto físico tiene el conocimiento sobre la propia genética contraria o la genética reptil, empieza a crear desprendimientos dentro de la misma genética reptil, lo cual la lleva a tener experiencias vívidas en las que ella puede llegar a tener un desconocimiento, pero se hace con la finalidad justamente de que ella
trabaje y haga el sostenimiento de la genética luz. Es decir, todos aquellos efectos que ella vivenció de manera tácita, de manera firme, tuvieron la finalidad justamente del desprendimiento o culminación de la genética reptil. Obvio, es importante que lo comente. Si no hubiera tenido estos desprendimientos, su propia genética reptil, ella no hubiera llegado a esta información ni a este punto. Claro, es parte Si de en la el exploración. si en el camino ella tiene que experimentar una abducción, si tiene que experimentar incluso el atrapamiento nuevamente de la genética luz, es algo que se tiene que experimentar con la finalidad de rechazar y de convertir la genética que se ha desprendido a una genética luz. Claro, y Es como ganar territorio. este desconocimiento que mencionas también es natural ante un cerebro que que se está viendo impactado un poco con lo que está observando en sí mismo, es un rechazo un Así poco es, de sí mismo. así Básicamente, es. por un lado, pareciese que no corresponde, pero por otro lado es el vivo fenómeno de me estoy dando cuenta de que tengo una genética reptil y rechazo por completo esto, Exacto. ¿no? Y para eso, si tú lo observas de una manera práctica, siempre que hay mm, una adecuada observación, siempre va a haber un desprendimiento y por obvias razones, incluso el cuerpo físico va a tener un sometimiento a esa genética que se está rechazando o que se está liberando. Eso es normal. Básicamente, para el aprendizaje y la formación del humano luz, cada experiencia es válida. Lo importante es que en la medida en que se hace consciente, el sentimiento debería ser muy claro que está ocurriendo para la formación. Como en este caso, Exacto, si hay algo que me repitió muchas veces tal y tal la entrevista, es que estas circunstancias venían cargados con un sentimiento de ilustrativo, muy pedagógico, muy de enseñanza, muy en ese sentido. Ella lo pudo percibir sí, y no lo percibió de otra forma que de esa. así es. Sí, Talita. Y de hecho, cada evento que fueron muchísimos, lo vi en cámara lenta. De hecho, expliqué a mi hija una vez, yo digo, yo no sé cómo explicarlo, pero yo lo veo, el tiempo no cambia, el tiempo es el tiempo, pero yo los percibo en cámara un pelín más lenta, al punto de que yo veo todo de forma didáctica, realmente lo veo paso a paso, cómo empieza, qué va después, y después qué sigue. Entonces yo salgo, luego vuelvo, vale, ¿qué tengo que hacer la próxima? Tengo 2 segundos, o sea, yo tengo todo apuntado, el tiempo que tengo para reaccionar, cómo reaccionar, o sea, realmente es como si estuviese en una clase, como si estuviese en una clase, literalmente. Yo, de hecho, al vivirlo, digo, mira, acabo de vivir una disociación. Ahora sé lo que es realmente, lo que no sabía antes. Pero Exacto. siento que fue Talix que me permitió verlo. O sea, yo sentí una clase didáctica de qué es disociar para que la próxima esté preparada en los segundos que necesite para actuar. Es como, Exacto, ha sido malo, pero el sentir no fue malo. exacto. El sentir fue, ahí está tu Fueron ejemplo, lo que eventos necesitabas. necesarios. Ujú, Así Claro, sentí porque yo. eso básicamente es un proceso de evaluación de la turbulencia, de la parte exacto, antagónica. Está ocurriendo la parte antagónica, está ocurriendo a cada momento, pero hay mucha diferencia entre que pase desapercibido a que pase de una manera profundamente lúcida, para que nosotros podamos tener ese entendimiento, esa conciencia. Y por eso hay que guiarse por el sentir, porque al final lo que sobreviene y lo que queda, el dejo que queda es ese sentir de que, wow, pero qué masterclass que fue esta, y es una masterclass que viene desde el interior, desde el conocerme a mí mismo, es algo que ocurre en el aquí y el ahora, en lo cotidiano, por eso tú decías, esto me ocurre haciendo lo más cotidiano del mundo, o sea, leyendo una frase, una palabra, o sea, no viene de algo que yo estoy
intentando intelectualmente aprender esto, buscar esto, celebrar. No, yo estoy viviendo, estoy disfrutando y de repente algo me lo gatilla y se vive de esta manera y puedo entenderlo, puedo al punto de recordarlo, anotarlo, apuntarlo y ahí está, la clase misma, ¿no? Y de hecho puedo decir que el evento ocurría, yo me ponía a apuntar y me venían asociaciones. Yo decía, ahí está Talix. Asociaciones, asociaciones. Frases como la que te mandé a ti. Como todo lo bueno lleva tiempo, ten paciencia. O cosas así que yo veía y yo decía, es que es impresionante. O sea, yo sé de qué vas. Yo sé que ha pasado algo que no es bueno, pero el sentir es bueno. Y aparte después me viene Exacto. algo diciendo, tú sigues, que vas bien, tú sigues. Yo decía, pues ya estoy tranquila. Y justamente es el hacer el enlace entre la experiencia y el sentir lo que va a sostener tu propia experiencia. Yo sabía Ahí que es- estaba todo el tiempo, yo sabía, yo sentía, yo decía, esta vez es diferente de la otra. Ahí está la información original, verídica, en lo que se termina por sentir, en ese dejo, en esa tranquilidad. Por supuesto que no somos expertos en esto, estamos aprendiendo todos. No hay nadie que no esté en este proceso de aprendizaje. Por supuesto que estas circunstancias pueden pasar, pero ahí está, cosa que cuando vuelven a ocurrir ya más o menos uno sabe cómo reaccionar, qué es lo que es, de dónde viene, y así poco a poco ya dejan de ocurrir estas circunstancias como la que estábamos viendo ahora. ¿Bien? Yo me siento muy feliz. Solo decir que lo que siento ahora no es igual a lo que sentí la otra vez. La otra vez tardé casi 20 días, 30 días en intentar entender dónde era el fallo, dónde estaba el fallo. Ahora yo más que fallo veo que era necesario para que yo lograra lo que yo quería, porque yo lo que yo quería es que todos estuvieran bien. Y aunque yo sabía que yo no era responsable de ello, lo que ocurrió me ha permitido lo que yo quería sin que yo esperara. Entonces, pues estoy más feliz de lo que yo esperaba, incluso más de lo que yo imaginaba. Bien, al menos el fenómeno de tu nivel de percepción personal, o sea, eso es inequívoco porque ahí es donde nadie se equivoca. Nadie se equivoca en, en el fundamento de que todo parte por conocerse a sí mismo y entre más nos conozcamos a nosotros mismos es que estamos más facultados para llegar a una información mayor y eso es personal, así que en ese sentido eso habla por sí mismo, bien, eso habla por sí solo. Y lo que yo Bien, percibo, Diego, entonces es que aún estando en medio, seguimos el camino, ¿no? Es decir, lo que he observado es, había algo en medio intentando evitar, pero no pude evitar, porque yo seguía aprendiendo y de forma expresa, o acelerada, sea, claro, claro, de forma acelerada acelerada. incluso. Sí, por eso que quise hacer de nuevo esa pregunta, porque eso es importante, o sea, entender y reforzarlo y hablar nuevamente, porque si no eso se olvida y se olvida y no nos acordamos después cuando pasa algo raro, nos olvidamos inmediatamente el rol que tiene esa interacción con los reptiles, o sea, nos olvidamos inmediatamente en cuando ocurre algo y no hay que olvidarlo, o sea, eso está ahí para nuestro aprendizaje y entre más podamos entenderlo de esa manera, el aprendizaje viene de manera más acelerada, de mayor vastedad, de manera más lúcida, y eso es un conocimiento específico, concreto, lo que implica una conciencia específica y concreta, una expansión de la conciencia. Entonces, hay que pasar por eso, prueba y error, porque la experiencia es lo único que nos termina por enseñar, no hay otra. O sea, sentarse a meditar no sirve. Es la experiencia en vivo y en directo la que tiene la capacidad de enseñarnos y no hay otra. Así que La parte eh, meditativa únicamente es un punto de referencia, pero en para efecto evaluar se algo, resuelve. Exacto. claro, para reflexionar, para repasar, para ver cuáles fueron los puntos, pero en realidad lo que Para nos va a encontrar el enseñar, punto, sí. lo que nos va a enseñar es la experiencia misma, que en realidad no debería ser llamado meditación, debería ser llamado con otro nombre, un proceso de evaluación, de reflexión, de análisis, de indagación, ¿no es cierto? Eh, Ujú. que viene posterior a la experiencia, pero al final eso es lo rico, eso es lo bonito, vivir la experiencia y a entender cómo es que esto es lo que nos impulsa a poder llegar más allá.
Bien, Talix, te Muchísimas gracias. agradecemos tu información, sí, y me dejas con Sandra ahora. El tiempo es bueno, gracias. Gracias. Ok, entonces, Sandra, observas que Talix ingresa en Talita. Me dice por dónde lo hace. Toda la parte superior, ¿Me repites, por favor? No se escuchó. superior, mental y cardíaca. Zona cerebral y cardíaca. Sí, Ok. Bien, observas que se expande en ella, Sandra, y te despides. Comenzamos a volver. listo. 5. Comienzas a despertar, sientes tu cuerpo. 4.